Las armas de la fe, con el páter Benito Pérez Lopo. Queridos amigos de Radio María, reciban un cordial saludo y sean muy bienvenidos a esta nueva edición de Las Armas de la Fe, el programa donde la fe cristiana ilumina la vocación militar y donde el servicio a Dios, a la patria y al prójimo se vive como misión y entrega. El mes de diciembre es un tiempo especial, querido para nuestras Fuerzas Armadas. En él celebramos a Santa Bárbara, protectora de quienes sirven en las armas de fuego y en el estruendo del combate, recordándonos que incluso en el fragor de la batalla el cristiano eleva su mirada al cielo. Pero hoy, sin olvidar a Santa Bárbara, ya casi a punto de finalizar el mes de diciembre, queremos de nuevo rebobinar para centrar nuestra atención en la infantería, esa arma fiel, silenciosa y perseverante, que avanza a pie, que sostiene el terreno y que permanece cuando otros ya han pasado. Infantería fiel, la del paso firme y la mochila cargada, la del frío, el barro y la noche sin relevo, la del sacrificio anónimo y la lealtad sin alarde, la infantería que no busca gloria, pero que la recibe porque cumple. Y en este tiempo en que aún resuena la solemnidad de la Inmaculada Concepción, queremos comenzar nuestro programa poniéndonos, como siempre hacemos, en manos de Dios, como lo han hecho generaciones de soldados mucho antes que nosotros. Por eso iniciamos esta singladura con una oración nacida en nuestra tradición militar y naval, una plegaria que ha acompañado durante siglos la partida de los hombres de armas y que hoy, en las armas de la fe, hacemos nuestra. Larga trinquete en nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero, que sea con nosotros y nos guarde, que acompañe y nos dé buen viaje a salvamento y nos lleve y vuelva a nuestras casas. Con esta oración abrimos nuestro camino de hoy, confiando en que el Señor guíe nuestros pasos como guió a aquellos soldados que en Empel, en diciembre de 1585, rodeados sin víveres, sin esperanza humana, encontraron auxilio donde sólo la fe podía sostenerlos. Las aguas congeladas del Mosa, que parecían sentencia de muerte, se transformaron en senda de salvación. El hielo se volvió firme bajo las botas del infante, el enemigo se retiró y la historia dejó escrito que María, concebida sin pecado, había combatido con sus hijos. Desde entonces la Inmaculada no es solo patrona, sino madre de la infantería, compañera en la marcha, consuelo en la guardia, fortaleza en el combate y esperanza en la adversidad. Ella es la que permanece cuando faltan fuerzas, la que cubre con su manto al soldado, que cumple sin ruido, sin excusas y sin rendirse. Ese espíritu de Empel sigue vivo y muy vivo en el compromiso, la formación y el acompañamiento que se impulsan desde Empel, recordándonos que la batalla más decisiva del militar cristiano se libra en el interior, en la fidelidad al deber, en la rectitud de conciencia y en la coherencia de vida. Para profundizar en este legado vivo de fe y servicio, contamos hoy con un invitado excepcional. Nos acompañará a lo largo del programa el suboficial mayor del Regimiento de Infantería Isabel la Católica número 29, una unidad con sede aquí en Pontevedra, de larga tradición de servicio probado, de profunda devoción mariana, una unidad que vive en especial intensidad
la cercanía de la gran fiesta de su patrona. Digo aquí en Pontevedra porque es en estos momentos donde me encuentro destinado como su capellán. A lo largo del programa hablaremos de la Inmaculada, de lo que significa para la infantería, de cómo ilumina la misión de nuestros soldados y de cómo su ejemplo inspira su entrega y su espíritu de unidad. Y escucharemos también la mirada cercana y experimentada de nuestro invitado, que hoy comparte con nosotros su testimonio de vida. Además de la radio, ya saben, queridos oyentes, que pueden seguirnos también en la página web radiomaria.es. Y muy importante, si nos quieren dejar algún comentario, sugerencia, pueden escribirnos una carta de puño y letra y enviárnosla aquí, los estudios de Radio María, en Paseo Lanceros número 2, 28024 de Madrid. Estaremos pues muy contentos de atenderles. Recuerden la dirección: Paseo Lanceros número 2, 28024 de Madrid. Bajo la mirada protectora de la Inmaculada Concepción, patrona de la infantería, patrona de España, damos comienzo a este programa de las armas de la fe. Gracias por quedarse con nosotros. El arzobispado castrense ayer y hoy. Hoy tenemos el honor de recibir y presentarles a don Jaime Muñoz Revilla, suboficial mayor del Regimiento de Infantería Isabel la Católica número 29. Unidad con sede en Pontevedra, de honda tradición y especialmente vinculada a la devoción de la Inmaculada Concepción, patrona de la infantería. Suboficial mayor, querido don Jaime, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. A mí es un honor estar aquí y compartir la historia y el espíritu de nuestro país. Para situar a nuestros oyentes, ¿quién es a grandes rasgos don Jaime Muñoz Revilla? Bien, pues es un vasco que desde su más tierna infancia sintió una profunda vocación por el servicio de las armas, la milicia. Como decía mi madre, ya nací con casco. Emparejada a esa vocación va una gran afición por la historia y que ha tenido la suerte de poder disfrutar de su trabajo, trabajar en lo que le gustaba, lo cual le ha llevado a realizar 12 misiones internacionales en 6 conflictos diferentes y echando la vista atrás, ya cerca de mi pase a la reserva, solo puedo decir que siento felicidad por haber podido desarrollar este servicio. Es la primera vez, creo, que contamos en todos los años de las armas de la fe con la presencia de un suboficial mayor del Ejército. Para nuestros oyentes, ¿cuál es el papel del suboficial mayor? Bueno, pues me alegra mucho que me haga esta pregunta porque en España hay muchísima gente mayor, veteranos del servicio militar, y cuando les digo que mi empleo, rango, es el de suboficial mayor, no saben de qué hablo, porque es un empleo de muy reciente creación, del año 1980. Fundamentalmente tiene una función asesora al mando de las unidades. Hay uno por unidad tipo regimiento o batallón independiente y también cada general tiene asociado. Principalmente la labor es asesora. Realmente, especialmente en aquellos aspectos relacionados con los suboficiales y la tropa. Realmente, a mí me gusta muy recordar, hablando del papel del suboficial mayor, las palabras de un suboficial mayor americano que me dijo: el suboficial mayor no manda nada, pero puede hacer que todo funcione mucho mejor. Y haciendo uso de su símil, a mí me gusta decir que en una maquinaria llena de engranajes somos el aceite que facilita que todo funcione correctamente. Para nosotros los páteres es una maravilla contar con el suboficial mayor porque guardando todo, lógicamente, todo el respeto y el sigilo también sacramental que tienen los suboficiales mayores, pero sí nos enfocan por dónde debemos tirar y por dónde debemos caminar. Con eso ya nuestros oyentes hacen una idea de quién les habla y de dónde sirve en el ejército. Muchas gracias, ¿no? Y si hablamos del Regimiento Isabel la Católica, ¿cuáles son los orígenes del Regimiento 29? ¿Cómo nace? ¿Cómo ha evolucionado hasta hoy?
Bien, el regimiento nace en el año 1877, acabada la Tercera Guerra Carlista, en base a 2 batallones que estaban de la reserva que estaban en armas. Pero no nace con el nombre de Isabel la Católica ni con el número 29. Cuando se crea el regimiento recibe el nombre de Luzón número 58. Posteriormente evoluciona... Bueno, hay que señalar que en el año 1893, hasta ese momento, todas las unidades del ejército rotaban cada 2, 3, 4 años por distintas guarniciones. Pero, dado que ya era el servicio militar obligatorio y eso causaba un enorme trastorno a las familias de los militares profesionales, la reina María Cristina decidió que las unidades dejaran de rotar. Y esa fecha es importante a nuestro regimiento porque es cuando llegó a La Coruña y a partir de ese momento, en el que ya no se rotaba, ha estado permanentemente en Galicia. Y otro hito importante del regimiento ha sido el año 1965, en que se crea la Brigada Ligera Aerotransportable, una de las fuerzas de élite en aquel momento del ejército, y sigue en esa primera línea. Esos son los hitos más importantes del regimiento. ¿Y qué significa para el regimiento llevar el nombre de Isabel la Católica? Bueno, por supuesto, nuestra querida reina Isabel la Católica, la más grande, iba a decir de la historia de España, yo diría de la historia universal. Un ejemplo, una reina que consiguió unificar todos los reinos de la península, que se puede decir que creó el Estado moderno en su concepto actual, precursora de los derechos humanos, extendió la cristiandad por toda América y precursora también un concepto que algunos creen que han inventado ahora y que ha existido toda la vida. Cuando se habla del empoderamiento de la mujer, ella ya era una mujer empoderada. Se hizo reina en un entorno hostil, siendo cuando no le correspondía el reinado, se impuso en una corte llena de nobles machistas que querían solo imponer su voluntad. Es un ejemplo de reina a seguir y nos enorgullece mucho portar su nombre y perpetuarlo para el recuerdo. ¿Qué simbolismo tiene para la unidad y para la infantería? Podría tener la reina Isabel la Católica. Bueno, la reina Isabel la Católica, sobre todo porque en el año 1503 una serie de ordenanzas ordenadas, valga la redundancia, por ella y por su marido Fernando el Católico, crean lo que es la infantería de ordenanza, en el año 1503, que es la infantería actual, en su concepto actual, en el que la compañía es la unidad administrativa y táctica y es lo que somos. Eso es lo más importante de cara a la relación entre la reina y la infantería. Hablando de la historia, ¿no? La bandera del regimiento ostenta entre muchas, ¿no? Corríjame si me equivoco, la corbata de la Real y Militar Orden de San Fernando, por una acción muy concreta del Cerro de Muriaín en 1875. Sí, correcto. Como le decía, en la creación del regimiento se basan dos batallones que ya existían de la reserva. Uno de ellos es el batallón, inicialmente batallón de Cáceres de la reserva, después batallón número 12 de la reserva, que en el año 1875, en el combate de Cerro Muriaín, que se encuadra dentro de la batalla de Lácar en la Tercera Guerra Carlista, tuvo una actuación heroica, que salvando incluso al rey Alfonso XII de caer prisionero. De hecho, estaba pernoctando a 3 kilómetros de la posición atacada, posición en la que aguantaron 4 asaltos de los carlistas, y en cuanto al amanecer subió el rey y vio el campo de batalla, todos los caídos propios y enemigos, quedó tan impresionado que en el mismo campo de batalla decidió entregarle la Cruz Laureada de San Fernando Colectiva a la unidad, que es la que ostenta el regimiento, heredada de ese batallón de la reserva que sirvió para fundar.
¿Qué supone hoy para los soldados custodiar pues una bandera con tan alta distinción? Bueno, hay que tener en cuenta que esos soldados del batallón de la reserva eran quintos, recién incorporados al servicio de armas, sacados de sus pueblos, con 20, 21 años de edad. Y ese combate era su primera acción de combate, en la que tuvieron que resistir asaltos a la bayoneta, bajas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, son un ejemplo al que debemos, por supuesto, respeto y tratar de emular para no ser menos que ellos. Nos dejan un legado muy importante. Y dentro ya de la tradición de la infantería en general, estamos ya terminando casi el mes de diciembre, pero siempre queremos dedicar este mes de diciembre, en la medida de nuestras posibilidades en las armas de la fe, a hablar de la Inmaculada, de la infantería en general. Normalmente, como saben nuestros oyentes, dedicamos solamente una sección a un patrono, pero bueno, bien se lo merece pues la Inmaculada, pues un programa entero. Hay un episodio que ningún infante olvida, el llamado milagro de Empel, que da precisamente el origen del patronazgo de la Inmaculada. ¿Cómo narraría a nuestros oyentes, como militar, como historiador, lo que ocurrió en Empel en aquel diciembre de 1585, cuando todo parecía perdido? Empel, precisamente, es el estudiar qué es lo que allí pasó, es lo que me despertó mi curiosidad y mi afición por la historia. En Empel, en la campaña de 1585 contra los rebeldes herejes, esa campaña había finalizado con un éxito brillante con la toma de Amberes, que había asediado durante más de un año y medio. Y en preparación de la siguiente campaña, que la guerra estaba a puntito de haberse acabado al año siguiente de haber tenido éxito. Entonces, en preparación de esa campaña, se decidió que los 4/3 de infantería española que había en el ejército de Flandes, había muchas otras naciones que se decía entonces, había flamencos, valones, británicos incluso, italianos, pero los 4/3 de infantería española, que representaba algo así como un 10% de la fuerza, era la élite, eran los que conseguían las victorias. Y se decidió que pasaran el invierno en la isla de Bommel por dos razones. Una, porque esa isla era enemiga. Y claro, como se vivía sobre el terreno, hibernar en territorio enemigo le causaba un perjuicio y no se causaba en el terreno propio. Y lo segundo, porque era la base de partida para iniciar la campaña al año siguiente con la llegada de la primavera. Hay que tener en cuenta, para comprender todas estas batallas en Holanda, en los Países Bajos más correctamente, no existían los puentes. No había puentes de piedra. Todos los puentes se construían con pontones, puentes de madera. Eso es un detalle muy importante. Entonces se empezó a acumular medios en la isla de Bommel y el enemigo, adelantándose, preveyendo la campaña, decidió... de hecho, la isla de Bommel está en lo que se llama la Gran Barrera Fluvial, que es donde confluye el Rin, el Mosela, el Mosa. Entonces es una zona muy baja, casi a nivel del mar, y está sometida, cuando hay fuertes lluvias, crecidas del río, a inundaciones. Llevan siglos los lugareños construyendo diques para contener todas esas riadas. El enemigo, conociendo su terreno evidentemente, decidió romper los diques que rodeaban la isla de Bommel y le protegía de las inundaciones. Iban a romper por 4 sitios. En el cuarto de ellos fallaron. Eso permitió que la inundación de la isla fuera muy lenta. De tal forma que los 3/3, porque el otro no había cruzado todavía la isla, los 3/3 pudieran retirarse de la isla de Bommel a lo que se conoce como el dique de Empel, la orilla sur del río Mosa. Pero de ahí ya no pudieron pasar porque también se inundó esa parte del campo que había entre ese dique y la ciudad de Bolduque, Togenbosch, como dicen los lugareños. En ese dique de la isla de Empel había una ermita que estaba consagrada. Bien, pues estando rodeados, ya llevaban una semana rodeados por el enemigo, recibiendo el fuego del enemigo. Estamos hablando de diciembre, un frío intenso, acabándoseles las provisiones, porque apenas habían podido ir con lo puesto. Desesperados ya, a punto de ser derrotados, en la tarde-noche del 7 de diciembre, víspera de la celebración de la Inmaculada, un soldado cavando se encontró una tablilla con una imagen de la Virgen Inmaculada. Como el soldado de entonces
para él todo, la fe lo era todo. Lo asumieron como un milagro salvador. Llevaron en procesión la tablilla que habían encontrado a la ermita y celebraron un acto de agradecimiento, de tal forma que esa noche, ya 8 de diciembre, las aguas inundadas, el río Mosa no, pero las aguas inundadas que rodeaban el dique se congelaron, obligando al enemigo a huir. Evidentemente esto se interpretó como un milagro. Empezaron a tomar a la Inmaculada como su protectora, aunque hay que decir, porque yo el ámbito de lo divino se lo deja a usted, Pater. Sí. Yo me quedo en el ámbito de lo humano y tengo que decir, yo no niego el milagro, por supuesto que no lo niego. Sí. Esto cada uno es libre. Sí. Pero tengo que decir que la aparición de la tablilla realmente no es milagrosa. ¿Por qué había una tablilla enterrada? Pues porque en 1566 hubo una revuelta iconoclasta de los herejes en la que se dedicaban a destruir toda imagen católica. Pues, me parece bastante obvio que el pater que estuviera a cargo de esa capilla, a proteger la imagen, la protegiera con trapos como apareció envuelta y la enterrara. Y la segunda parte, que tampoco es milagrosa, es que las aguas se hielen en el mes de diciembre en Holanda. Si fuera el río Mosa sí sería milagroso, pero lo que se heló son las aguas y que inundaban los, que habían lo que inundado se conoce, los polder, que se conoce. Eso es más lógico, porque la profundidad variaba entre medio metro, 2 metros. Sí. Eso es más lógico que se hiele. Ahora bien, por supuesto, se puede igualmente creer en el milagro, porque justo que se encuentre en la tablilla, en la víspera del Día de la Inmaculada, cuando están a punto de fenecer, y al día siguiente, el Día de la Inmaculada, son liberados, evidentemente se puede interpretar como un milagro, como ellos hicieron, porque evidentemente eran creyentes. Vamos a entrar en el milagro, ¿no? Porque desde el punto de vista militar, la victoria fue casi imposible. ¿Qué enseñanzas tácticas, ¿no?, ya humanas, y siguen inspirando hoy a la infantería desde aquel momento? Bueno, pues hay una muy clara y que está recogida en el decálogo de la brigada de la Brilat, que es aquella que dice: nunca aceptaré la derrota. Los soldados que estaban de los 3 tercios, ellos de Bobadilla, que estaban rodeados por el agua y el enemigo, no aceptaron la derrota y eso los llevó a la victoria. De haberse rendido, no hubiera sucedido así. Totalmente. Para aquellos soldados, el hallazgo de la imagen de la Virgen, bueno, pues como decía, fue un signo de esperanza en mitad de la adversidad. Uno, bueno, pues cuando está con el agua al cuello, con el hielo casi en los pies, pues dice, pues lógicamente, la mirada de María. ¿Qué eco tiene aquel acontecimiento en el infante de hoy, ¿no? Sea creyente o no sea creyente? Pues la celebración de la Inmaculada como patrona del arma de infantería es el acontecimiento más importante del año para cualquier infante. De hecho, se celebra en todos los acuartelamientos donde hay infantería, se celebran por todo lo alto. De hecho, como he dicho antes, estudiar este suceso es lo que me llevó a mi afición a la historia, y en su día decidí, claro, porque no todos los infantes son católicos, ni siquiera todos los infantes son cristianos, los hay que no creen, los hay que son ateos, los hay musulmanes, los hay de muchas creencias, pero todos sentimos a la patrona Inmaculada como nuestra patrona y protectora. Como he explicado, en la batalla, a veces prefiero llamarle batalla en vez de milagro, porque si es un milagro o no es una cuestión particular que debe decidir cada uno. Me gusta llamarlo batalla. Cualquiera puede identificarse con esa hazaña y con la Inmaculada, con todo el simbolismo que refleja. Muchos, bueno, pues dicen que Empel no solo es un hecho histórico, sino pues un modo de afrontar las dificultades, unidos, firmes, sin abandonar la misión, ¿no? Ya hacíamos referencia al decálogo de la Brilat. ¿Comparte esa visión? Sí, sin duda, sin duda. Aquí, por ejemplo, tengo que recordar que el ejército define sus características en tres principios, que son la unidad, la disciplina y la jerarquía. Todos esos principios se demostraron, por supuesto, en Empel, y de hecho uno de ellos, la disciplina, también importantísima, que tenían también aquellos soldados de los tercios, realmente es lo que diferencia a un grupo de soldados de una banda de asesinos.
es una línea tan fina que es muy importante la disciplina. Sin disciplina nos convertiríamos en otra cosa. Casi mercenarios, efectivamente. Hoy, ya volviendo a nuestros días, hemos visto los orígenes, nacimiento y formación más o menos del Regimiento Isabel la Católica. Hoy en día, ¿cuál es la misión principal del Regimiento 29 dentro de todo el Ejército de Tierra? Bien, como cualquier otra unidad del Ejército, la misión principal en tiempos de paz es prepararse para la guerra. Uh-huh. Y a eso es a lo que se dedica el regimiento. Ahora bien, la especialidad del regimiento es la infantería ligera, es decir, el combate a pie. Aunque el vehículo principal, el vehículo táctico que usa la unidad es el Bantac. Uh-huh. Aunque actualmente los compromisos que tenemos con los aliados nos está especializando un poco más en el combate generalizado y sobre todo en la misión que abrió esta unidad en Eslovaquia, del flanco este de la OTAN, en apoyo a Ucrania. Sí, además fue recientemente la apertura y liderada por este regimiento. Forman parte de la Brigada Galicia 7, una unidad, podemos decir, con su propia identidad. ¿Qué exigencias tiene ese compromiso? Bien, esta brigada, como ya sabrán, se distingue por su boina gris. Y ese color gris es precisamente el de las nubes de la zona donde trabajamos en Galicia y en Asturias. Y esa es la principal característica de esta unidad, el trabajar bajo la lluvia. De todos modos, dentro del ejército de las fuerzas terrestres, la unidad es referencia en dos aspectos tácticos. Uno es el combate en bosques y el otro es el tratamiento de bajas en combate por parte de personal no facultativo. El regimiento ha estado presente en muchas misiones en Bosnia, Kosovo, Mali, Afganistán, Eslovaquia, ahora mismo. ¿Podría compartir alguna experiencia significativa vivida en estos despliegues y también a raíz de su experiencia en misiones en el extranjero? Bien, habría que hablar en Afganistán, una de las misiones más duras en las que ha estado el regimiento. Uh-huh. Tuvimos la desgracia de perder a 12 miembros del regimiento en un accidente de un helicóptero. Sí. En Mali tuvo el regimiento una actuación muy destacada cuando los yihadistas trataron de meter 2 vehículos con 500 kilos de explosivo cada uno en la base en la que estaban. La excelente actuación de los centinelas del regimiento en la puerta, que se percataron de lo que iba a pasar y abrieron fuego, evitaron el atentado. Uno de los vehículos estalló y el otro no. El problema es que el otro tenía 500 kilos de explosivo que nuestros excelentes equipos desactivadores del batallón de zapadores consiguieron desactivar también heroicamente. Por otro lado, en Afganistán, volviendo a Afganistán, habría que recordar a la soldado Idoya, que murió en un ataque con un IED, una bomba, la primera soldado caída en acto de servicio en campaña. Y de Eslovaquia habría que destacar el liderazgo que ha asumido España, encabezado precisamente por este regimiento. Sí. En Afganistán, ahora como ha hecho referencia, el regimiento sufrió bajas. Pudimos ver el mes pasado, el mes de noviembre, un testimonio precioso del cabo Herrero, que iba precisamente en el segundo helicóptero de aquel día, de aquel accidente, y que también estuvo aquí con nosotros. ¿Cómo se vive desde una unidad con tanta historia el dolor por los que han caído cumpliendo la misión? Bien. Tenemos a gala en el regimiento no olvidar nunca a nuestros caídos, jamás. Siempre hacemos actos de recuerdo. En nuestra sala histórica lo primero que se encuentra uno al entrar son las fotos de todos nuestros caídos desde que pertenecemos a la Brilat, porque claro, con tanta historia hay periodos en los que no tendríamos sitio donde recordar a todos. A mí me gusta decir que solo muere aquel que es olvidado y por lo tanto es un deber que nos imponemos el recordar siempre a nuestros caídos. Doy fe porque, yo estoy, como saben los oyentes, recién llegado y aterrizado aquí a la misión, y uno cuando subí para presentarme al coronel en la escalera, efectivamente ya está el primer cuadro con la memoria de todos, evidentemente en el monumento a los caídos y también en la sala propia del regimiento, que es parte de la historia de dolor, pero que no se olvida y que los compañeros realmente siempre están presentes. Lo veíamos con el cabo Herrero, no solamente en el día y en la fecha, sino aquellos que lo conocieron,
que siguen con su legado. En la actualidad, ¿cómo son los hombres y mujeres que sirven en el regimiento Isabel II? Bueno, la mayoría de nuestros soldados somos todos, son gallegos. Y el carácter gallego del norte en general, tengo que decir que sus características son la humildad y la austeridad. Son soldados muy trabajadores, pero trabajan callados, no presumen, no piden nada. La verdad que son unos soldados ejemplares. Yo estoy muy orgulloso de poder trabajar con ellos. Por otro lado, realmente las misiones, ahora estamos en un proceso ya casi acabado, un cambio de mentalidad en el que nuestras operaciones principales, a consecuencia de los compromisos internacionales, eran enfocadas a la contrainsurgencia, a movimientos guerrilleros, podríamos decir, y ahora está cambiando, después del ejemplo ucraniano, hacia el combate generalizado. Pero la preparación específica a operaciones se realiza en el periodo previo a un periodo que se denomina de adiestramiento operativo previo al despliegue, y está en función de las características del sitio en el que se vaya a desplegar. Actualmente está enfocado más hacia Eslovaquia y al combate generalizado. Ustedes mantienen un equilibrio, ¿no?, perfecto entre la tradición centenaria y los medios modernos. ¿Cómo conviven ambas realidades en la vida cotidiana de la Unidad? Bueno, sin ningún problema, porque lo más importante son los valores. Y los valores no cambian. La naturaleza humana es invariable. Desde que somos desde que somos hombres, los valores han sido siempre los mismos. Los positivos y los negativos. Envidia, etcétera, etcétera. A mí me gusta usar ejemplos históricos, visitar campos de batalla para ver esos valores, campos que pueden ser de la antigüedad, de la guerra de independencia, y se sacan lecciones aprendidas de todos ellos. Por ejemplo, en la batalla de Medina de Río Seco, en la que participó el ejército de Galicia, en 1808 se aprende que la importancia de la unidad de mando. Había dos generales, estaba el ejército de Castilla, el ejército de Galicia. Los generales no se podían ni ver, se llevaban mal, y por esa simple razón se perdió la batalla. Y es un ejemplo de cómo los valores son inmutables, no importa en qué periodo histórico, se aprende de todos los periodos. La tecnología no cambia nada. Efectivamente, porque detrás de cualquier máquina tecnológica está un hombre, está un soldado con esa vocación de servicio, de abnegación, de sacrificio. Volviendo a la Inmaculada como patrona, el regimiento tiene pues, a la Inmaculada como honor, como su patrona, y un vínculo que nace precisamente en Empe. ¿Qué supone esa referencia espiritual para los soldados? Como dije antes, todos los soldados de infantería sienten un especial vínculo con los sucesos de Empe. Pero entre todos los regimientos de infantería, este tiene un vínculo muy especial. ¿Por qué? El tercio de Bobadilla, que era uno de los que estaba presentes en aquella batalla, o milagro, que se creó en 1580 y existió hasta el año 1987. Estaba en Orense y se disolvió. Pero nuestro batallón, el batallón Zamora, tiene su nombre. El historial del Zamora que se disolvió quedó en custodia de este regimiento. Eso significa que tenemos la obligación de perpetuar y de recordar el historial de esa unidad. Una de las formas es dándole el nombre al batallón. Y por lo tanto, se puede considerar esta unidad como presente en la batalla de Empe o en el milagro de Empe, de los únicos existentes a día de hoy. Por lo tanto, el vínculo es muy especial. Yo tengo una anécdota. Hace año y medio en Orense se hicieron unas jornadas, nos invitaron por ser precisamente custodios de la historia de Zamora, y una de las preguntas, en una mesa redonda, una de las preguntas que me hicieron es ¿qué se diferencian nuestros soldados de hoy con los de Empe? Y evidentemente dije que nada. Sí, antes llevaban morrión, ahora llevan el casco Cobat, antes llevaban peto y espaldar, ahora llevan el portaplacas, pero el soldado es el mismo. Y para demostrarlo conté una anécdota que me ocurrió a mí personalmente en Afganistán. Estando en una base de patrullas, en un Omadeo por la noche, al amanecer nos cayeron 3 cohetes, morteros, no lo teníamos muy claro.
Eso activa el plan de defensa, todo el mundo despliega y en mi papel de jefe de pelotón despliego por los puestos de tirador de los soldados y en uno de ellos cuando llego me encuentro al soldado en su pozo metido que había hecho un agujerito y tenía una vela y una imagen de la Inmaculada. Y ahí estaba encomendándose a la protección de la Virgen. Y en ese momento se me pusieron los pelos de punta y dije, si es que no ha cambiado nada. Somos lo mismo que los que estaban en el templo. Exactamente. Era una tablilla flamenca, no estaba envuelta, pero era la que había construido ese soldado para rezar, ¿no? Correcto, así es. En torno al 8 de diciembre hemos celebrado pues actos castrenses, actos religiosos, pero bueno, también actos lúdicos, ¿no? Que se aprovechan para reforzar la camaradería, el compañerismo. ¿Cómo vive la unidad estos días tan significativos? Bueno, todo como el resto de regimientos de infantería, estas fiestas, lo he dicho bien, fiesta, se vive como una auténtica fiesta, más que incluso en las fiestas de algún pueblo. Los cuarteles se celebran competiciones deportivas, cenas baile, concursos, etcétera, etcétera. Es una festividad a lo grande para los infantes. Además, días muy, muy bonitos porque donde se resalta el día a día es siempre muy cansado, rutinoso, pueden saltar problemillas, chispas y llega siempre la patrona, llega siempre diciembre y en torno a la Inmaculada de nuevo el milagro. Se libran las perezas, se reconcilian todos y se celebra pues lógicamente estos días con mucha gracia. Desde su experiencia larga ya en el mundo de la milicia, ¿de qué manera la fe, la vida interior, los valores espirituales, ¿no? Porque dijimos con acierto que dentro de la amalgama de todos los soldados pues está un reflejo de la sociedad. Los hay creyentes, no creyentes, los hay practicantes, los no practicantes, los hay incluso ateos o de otras religiones. Pero ¿de qué manera la fe, la vida interior, los valores espirituales influyen, ¿no? Primero en el compañerismo y después también en el liderazgo? Bien, a mí me gusta creer que nuestra herencia cultural cristiana, que la tenemos todos, seamos creyentes o no, todos la tenemos culturalmente, y tiene muchísima influencia en los valores que tienen los militares. Uno de ellos principalmente es el honor. Quiero decir con esto, referirme al sentimiento de culpa. En la cultura cristiana el sentimiento de culpa es importante, aunque cuando yo he cometido una acción que no es correcta, aunque nadie lo sepa, aunque nadie lo haya visto, ahí está mi conciencia diciéndome que he obrado mal, a diferencia de otros. Yo creo que eso es muy importante. Y por supuesto, el espíritu de sacrificio y el servicio a los demás están muy vinculados, sea creyente o no, a la cultura cristiana. No cabe duda de ello. Nosotros lo decimos siempre, predicar con el ejemplo es más difícil, ¿no? Pero predicar a los soldados es fácil, ¿no? Porque hablar del sacrificio de Jesús ellos lo entienden más que nadie. El dar la vida por los amigos, un militar lo entiende, estar dispuesto a entregar su vida. Y así muchas otras virtudes que podríamos ir repasando y vamos repasando siempre en estos programas de las armas de la fe, de la similitud que puede haber entre la vida castrense, la vida militar y la vida propia de Jesús. Aquí, si me lo permite, podríamos recordar que el fundador de la orden de los jesuitas, San Ignacio de Loyola. San Ignacio, perdón, que es de mi tierra, que es guipuzcoano, era un capitán de infantería y lo llamó la compañía precisamente por las similitudes entre lo militar y la fundación que quiso crear. Y el mundo cambia rápidamente, precisamente desde San Ignacio, ¿no? hasta nuestros momentos. Bien. Operaciones de paz, crisis humanitaria, COVID, conflicto, la Dana. ¿Cómo se prepara la unidad para responder a los múltiples desafíos que hay hoy sobre el tablero del mundo? Bueno, es sencillo. Cuando uno se prepara para la guerra total, para el combate generalizado, todo lo demás es mucho más fácil. Y insistiendo en lo mismo de siempre, son realmente los valores lo que no importan los medios, no importa. Cuando sucedió lo de la Dana, la gente
estaba al pie del cañón, a la primera llamada, no le importaba suspender sus operaciones, todo el mundo entendía que teníamos que servir, y eso no se prepara. Bueno, miento, se prepara a base de valores, formación moral. Sí, se entiende. Así es como se prepara. También me gustaría decir que el papel en la formación moral no es exclusivo del ejército. Los valores mayoritariamente son los que se trae de casa. El papel de la familia es importantísimo. Es importantísimo. Sí, el ejército potencia lo que está ahí. Efectivamente. Eso sin duda. Y para quienes nos escuchan, precisamente, ¿qué mensaje transmitiría sobre el sentido del servicio, del sacrificio, del compromiso que implica pertenecer a su regimiento? Bueno, pertenecer al regimiento militar en general es un servicio realmente es duro. Está mal pagado, es poco agradecido, pero aporta lo que nos gusta decir, la íntima satisfacción del deber cumplido. Principalmente el honor propio de particular, la conciencia de cada uno de haber actuado correctamente es satisfactorio. Digan, no, eso no da de comer, pero sí que satisface profundamente. Sin duda. Uniendo ya, por último, de nuevo, pasado y presente, ¿qué papel cree que jugarán los valores históricos del regimiento y también su dimensión espiritual con los retos actuales de nuestro siglo y de nuestro mundo? Bueno, yo creo que no preservando las tradiciones, las costumbres, lo que estoy continuamente repitiendo de la formación moral, formar en valores, etcétera, nos prepara perfectamente para asumir todos los retos del siglo XXI. El personal es el recurso, el bien más apreciado del ejército y es el que hay que cuidar. De verdad, lo material es importante, pero no sirve de nada si no hay detrás un personal perfectamente motivado, preparado, etcétera. Bien, creo, suboficial mayor, le agradecemos profundamente que haya compartido con nosotros no solamente la historia, sino también el espíritu y la misión más actual del Regimiento de Infantería Isabel la Católica número 29. Que el ejemplo de su unidad siga inspirando a muchos y que la Inmaculada, patrona de la Infantería, bendiga siempre a sus soldados y a sus familias. Gracias por estar con nosotros en las Armas de la Fe. Gracias a usted, Pater, por darme esta oportunidad de difundir nuestro trabajo y nuestras creencias. Muchísimas gracias por el papel que desarrolla diariamente en la unidad y también por los conocimientos que nos transmite a todos y que transmite a las nuevas generaciones que llegan aquí a este regimiento. Ha estado con nosotros don Jaime Muñoz Revilla, suboficial mayor del Regimiento de Infantería Isabel la Católica número 29. Están escuchando Las Armas de la Fe. Justo en el momento en que empezaba a encontrar oscuridad, está en el sol de mi ciudad. Justo en el momento en el que la resignación consumía cada día mi ilusión, apareces tú y me das la mano y sin mirarme te acercas a mí. Y despacito me dices susurrando que escuche tu voz. Adelante por los sueños que aún nos quedan, adelante por aquellos que están por venir, adelante porque no importa la meta, el destino es la promesa de seguir. Adelante por los sueños que aún nos quedan, adelante por aquellos que están por venir, adelante porque no importa la meta, el destino es la promesa de seguir. Adelante. Suena ya, queridos oyentes, la sintonía que nos recuerda que hemos llegado al final de esta edición del mes de diciembre de las Armas de la Fe. Y queremos concluir reflexionando sobre la riqueza espiritual que encierra nuestra vocación como cristianos y como miembros de las Fuerzas Armadas. La Inmaculada Concepción, patrona de la Infantería Española, no solo nos recuerda un hecho histórico o un título litúrgico. Nos invita a vivir con pureza de corazón, a imitar su humildad y su entrega total a la voluntad de Dios.
Ella es modelo de obediencia, de fortaleza en la prueba y de entrega sin reservas. Para el infante y para todo militar, esa enseñanza no es teórica. Esa enseñanza es práctica y cotidiana, pues la misión exige disciplina, responsabilidad y coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. En nuestro servicio, en los ejercicios, en la guardia, en la marcha diaria, la Inmaculada nos enseña a confiar en Dios en todo momento, a mantener la mirada firme incluso cuando los obstáculos parecen insuperables. Nos recuerda que el verdadero valor no es la fuerza del brazo, sino la fortaleza del corazón y la rectitud del alma, y que como cristianos nuestras armas más poderosas son la oración, la caridad y la fidelidad al deber, siempre inspirados por el ejemplo de Jesús y de María. A través de los siglos de historia militar, los infantes han demostrado que la fe no es un adorno, sino un sostén firme. La infantería no se mide solo por su capacidad de avanzar o resistir, sino por su espíritu de servicio. Esa disposición a proteger al prójimo, a custodiar la justicia y a ser ejemplo de disciplina y sacrificio desinteresado. La Virgen Inmaculada es la que acompaña a estos hombres y mujeres, los que se esfuerzan cada día por cumplir con honor su vocación. Por eso son los centinelas, los artesanos de la paz. Hoy, por tanto, queridos oyentes, el mensaje es claro. No se trata solo de recordar hechos históricos o batallas heroicas, sino de interiorizar la enseñanza de la fe, de tomar conciencia de que cada acto, cada misión, cada decisión puede ser un reflejo del amor de Dios y del servicio a la comunidad. La Inmaculada nos llama precisamente eso, a vivir con coherencia, a actuar con justicia, a sostenernos en la oración, que es nuestro verdadero escudo y espada espiritual, las armas de la fe. Pidamos a la Virgen Inmaculada que nos ayude a ser soldados y ciudadanos de corazón firme, que nos ayude a tener conciencia clara, espíritu generoso, ciudadanos capaces de cumplir nuestro deber con alegría, con entrega, y que nos guíe siempre por los caminos del bien, de la paz y la verdad. Que su ejemplo nos inspire a permanecer fieles, valientes, confiados en cualquier circunstancia, en cualquier misión. Con esto, queridos oyentes, nos despedimos de cada uno de ustedes en esta edición, en este programa de las Armas de la Fe, agradeciendo la compañía, la oración, el testimonio de todos. Que la Inmaculada Concepción, Madre de la Infantería, Madre de todos los españoles, les acompañe y los guarde hoy y siempre. Recordarles que pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María o en la web de Radio María. Y si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia, pueden escribirnos una carta de puño y letra. Nos la pueden enviar aquí, en los estudios de Radio María, en Paseo Lanceros número 2, 28024 de Madrid. Estaremos, como decíamos al principio, muy contentos de atenderles. Recuerden la dirección: Paseo Lanceros número 2, 28024 de Madrid. Continúa la programación de Radio María con Maestro Enséñanos a Orar, de la mano del Padre José García Hernández. Y no falten a nuestro próximo programa el sábado 17 de enero a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Seguro que nos esperan testimonios preciosos, ya en el mes de enero, de la mano de los especialistas, con nuevas sigladuras, con la más rica actualidad. Hasta entonces les damos las gracias de corazón por acompañarnos y les pedimos que no dejen de rezar por el Arzobispado Castrense de España, por todos los capellanes, por todos aquellos que se encuentran en territorio de misión o navegando en los buques de la Armada. Ellos son los centinelas de la paz, los artesanos de la paz, que en estas Navidades, mientras tú y yo estamos disfrutando en paz, en tranquilidad en nuestra patria, ellos están lejos de misión en el extranjero, sirviendo
al interés y al bien común. Recuerden el próximo programa el sábado 17 de enero a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Hasta el próximo mes de enero, aquí en Radio María, en este espacio donde la fe y el servicio caminan juntos. Han escuchado Las Armas de la Fe con el Pater Benito Pérez Lopo.